días, le venimos a hablar sobre la fugacidad de una sustancia pura. La fugacidad de una sustancia pura es aquella que indica la desviación del mismo del comportamiento ideal. Además, se puede obtener el potencial químico de dicha sustancia, sabiendo si éste está en su estado líquido o en su estado de vapor. En un sistema de dos fases, por ejemplo en alfa y beta, si se sabe las fugacidades de dichas fases, se puede calcular a ver dónde tiende la transferencia de masa. Por ejemplo, si la fugacidad de la fase alfa es mayor que la fugacidad de la fase beta, ahí se puede decir de que ahí va a tender a la fase beta, ya que la fugacidad de la fase alfa es mayor. De lo contrario, si la fugacidad de fase beta es mayor que la fugacidad de fase alfa, se dice que allí va a tender a la fugacidad de fase alfa, ya que ésta se encuentra en menor proporción. Y cuando la fugacidad de fase líquida es igual a la fugacidad de fase beta, que es la de vapor, si son iguales, se dice que está en equilibrio. Por otra parte, ¿qué podemos hacer o qué se pueden preguntar ustedes? ¿Qué se puede hacer si se ve que no está en equilibrio y se quiere calcular la fugacidad de una sustancia pura? Muy sencillo. Para eso tenemos relaciones que se pueden calcular fácilmente. Como podemos ver, la fugacidad en la fase líquida de un compuesto I a una presión de interés, ¿verdad?, es igual a la fugacidad en la fase de vapor del compuesto I a su presión saturada del compuesto sobre la presión saturada del mismo compuesto, por la fugacidad en la fase líquida del compuesto y de igual manera a su presión saturada sobre la fugacidad en la fase de vapor del dicho compuesto, igualmente a su presión saturada. Esto igualmente va a ser multiplicado por la fugacidad de la fase líquida del mismo compuesto, pero a su presión, sobre la fugacidad de la fase líquida de su compuesto I a su presión saturada. Todo esto, todas estas expresiones multiplicadas por la presión saturada del compuesto. Luego de haber ya dado las fórmulas, ¿verdad?, se pueden preguntar ¿por qué no existe? Porque aquí en la fórmula no se toma en cuenta la temperatura. Sí se toma en cuenta la temperatura, pero lo que debemos saber es que todas estas expresiones, ¿verdad?, están a la misma temperatura de interés, es decir, en un movimiento isotérmico. También se pueden preguntar la presión saturada. ¿Cómo calcular la presión saturada? La presión saturada se puede calcular a través de la ecuación de Antoine. Además, como pueden ver, es una fórmula, ¿verdad?, un poco compleja, pero su cálculo es muy rápido, ya que estos términos se pueden simplificar. Como podemos ver, el primer término se puede simplificar, ya que sabemos que el coeficiente de fugacidad de dicho compuesto es igual a la fugacidad de dicho compuesto sobre la presión. Si este es sometido en un proceso de saturación, ¿verdad?, el coeficiente de dicho compuesto saturado es igual a la fugacidad en la fase de vapor del compuesto a su presión saturada sobre la presión saturada del compuesto. Ya sabiendo que el coeficiente de fugacidad se puede calcular, podemos hacer un breve resumen sobre eso, diciendo que el logaritmo neperiano de la fugacidad, del coeficiente de fugacidad de dicho compuesto, es igual a la integral de 0 a p, ¿verdad?, del, entre paréntesis, z del compuesto menos 1 por el diferencial de p sobre p. Si este igualmente es sometido por un proceso de saturación, podemos decir que el logaritmo neperiano de
del coeficiente de fugacidad de dicho compuesto saturado es igual a la integral de 0 a la presión saturada de Z de la fase de vapor del compuesto menos 1 por la derivada de P de la presión sobre la presión. Ustedes se pueden preguntar, Z, ¿cómo se puede calcular? Z se puede calcular con correlaciones generalizadas, con ecuaciones de estados, y es fácil su búsqueda. Además, dado todas estas fórmulas, dado que se pueden encontrar el coeficiente de fugacidad fácilmente de esa sustancia pura, ¿verdad? Se puede concluir que el primer término es igual al coeficiente de fugacidad. Además, el segundo término es muy fácil su obtención, es muy fácil calcularlo, ya que sabemos que la fugacidad, ¿verdad? Cuando se encuentra en un líquido saturado, vapor saturado, la fugacidad en dichas fases son iguales. Es decir, que el segundo término es igual a 1.